interrumpimos porque hay ya comunicación directa con el Consejo Nacional Electoral desde Venezuela. Buenas noches a todo el pueblo de Venezuela y desde aquí también al mundo tan pendiente pues de lo que ha ocurrido hoy aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Agradecimiento a cada uno de ustedes, especialmente a los veedores internacionales que están aquí de los 5 continentes. Muchas gracias por estar presente aquí en Venezuela en esta hora tan importante. República Bolivariana de Venezuela. De sus Poder exclusivas electoral. atribuciones constitucionales y legales a fin de informar. El poder electoral se dirige a todo el pueblo de Venezuela en uso de sus exclusivas atribuciones constitucionales y legales a fin de informar que, luego de solventar una agresión en contra del sistema de transmisión de datos que retardó de manera adversa la transmisión de los resultados de las elecciones presidenciales, habiendo llegado al 80% de transmisión, cumplimos con emitir el primer boletín que marca una tendencia contundente e irreversible. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Otros candidatos obtuvieron 462.704, un 4.6%. Queremos informar también que hemos solicitado de inmediato al fiscal general de la República se inicie una investigación sobre las acciones terroristas perpetradas contra nuestro sistema electoral y contra los centros de votación y contra también de funcionarios electorales. Hacemos un llamado a todos y todas los venezolanos para que se respete la Constitución y las leyes de la República y el mandato del pueblo expresado en las máquinas de votación, así como la paz en todo nuestro territorio. A quienes participaron en la contienda, el reconocimiento de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. En las próximas horas estarán disponibles en la página web del Consejo Nacional Electoral los resultados mesa por mesa, tal como históricamente se ha hecho gracias al sistema automatizado de votación. Igualmente se entregará a las organizaciones con fines políticos los resultados en un CD conforme a la ley. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro.
Bien, El Consejo Nacional Electoral da como ganador a Nicolás Maduro con un 51,2% de los votos. Hablaron de una tendencia contundente e irreversible, con un 80% de los votos escrutados y una participación del 59% de los electores habilitados. Nicolás Maduro se da por ganador de esta elección por parte del Consejo Nacional Electoral con un 51,2% de los votos, estando escrutado ya un 80% de las votaciones. Quedarían entonces un poco más de 2 millones de votos para llegar al total de la votación, pero ya a esta altura sería muy difícil que se reconociera un resultado distinto. O sea, claramente porque lo ha dicho el CNE, contundente e irreversible. Ahora, si hay más de 2 millones todavía de votos, de acuerdo a los cálculos en disputa... Es que si ellos dicen que este es el 80% de la votación, claro, claro, podrían quedar cerca de 2, sí, haciendo un cálculo rápido, podrían quedar cerca de 2 millones de votos. Ahora, y hay una diferencia... La participación, sí, porque ahí habría que ver la participación, que fue el 59%, eso podría reducir esa cifra. Pero de todas maneras, parece entender que la diferencia es de un 51 versus un 44, hay un poco más de un millón de menos de un millón de votos de diferencia. Eventualmente, claro, no hay ninguna posibilidad de que haya un vuelco en este conteo. Es una diferencia, como dijo el vocero del Consejo Nacional Electoral, es una diferencia contundente e irreversible, y esto abre una serie de dudas respecto a qué es lo que van a decir los veedores internacionales, los organismos internacionales que han sido parte de este proceso electoral durante la jornada de hoy en Venezuela. Sí, y además contabilizar que hay un 59% de participación y que hay otros candidatos que obtuvieron 462.700 votos. Sigue hablando en este instante el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amorós, ex diputado, miembro del Partido Socialista y también que fue contralor del primer gobierno de Nicolás Maduro, y ahí está entonces la transmisión también de la televisión venezolana, que ya hace anuncio entonces de el final de este conteo de votos en Venezuela. También hablan de una agresión al sistema de datos. Esto es lo que había mencionado en algún momento, había deslizado en Twitter el propio canciller Iván Gil, quien había dicho previamente en un tuit que había un ataque al sistema electoral y por lo tanto generaba también las dudas respecto de si los resultados contabilizaban o no todos los votos escrutados. No hay datos en este momento de cuántos votos estarían expuestos a este ataque, pero también entonces habrá que ver qué es lo que ocurre en las próximas horas con ese conteo, si saber si es que esos votos fueron o no dispuestos para eventualmente el conteo que hoy se ha revelado hace instantes y que da como ganador a Nicolás Maduro. Esperamos las reacciones, obviamente, del actual presidente y también de la oposición, que había, como ya lo decíamos, cambiado su sentir en la última vocería, y eso expresaba cierta inquietud. Muy serias, sí, en el comando de la oposición hace aproximadamente una hora, cuando fue la última vez que aparecieron, y que justamente advertían de que habían podido tener acceso solo a un 30% de las actas.